Muchas gracias. Voy a decir unas palabras muy sencillas. Primero quiero pedir perdón por mi voz. Es que en el avión se acabó mi voz. Mi voz es muy mala. Y después mi castellano. Yo nunca estudié el castellano en la escuela. Yo pertenecía a esa época en que se estudiaba el griego y el latín y no los idiomas vivos. Así que mi español es callejero y de las calles de México, con un acento mexicano más que francés, espero. Y es un honor para mí estar aquí. Les agradezco mucho su presencia y su bienvenida. Perú ha sido siempre para mí un país de mayor interés, no únicamente por las raíces de la cultura peruana, en la cultura indígena, pero también por la literatura moderna que inventó y particularmente por un escritor que me ha traído muchísimo cuando lo descubrí leyendo libros en México. Descubrí la obra de José María Arguedas y para mí fue un choque enorme porque existía el concepto de la literatura costumbrista en México, un concepto que viene de España, pero Arguedas transformó totalmente porque se expresó una comunión con su propia historia, la historia peruana, de tal manera que los lectores ajenos podían participar totalmente en su búsqueda, en su entusiasmo. Y así para mí Arguedas fue el vínculo que me ató a la cultura peruana. Y después de leer Arguedas, me fue a leer las obras antiguas de Perú, como Garcilaso de la Vega o Juan Pomar, y encontré la unidad de este país. Y siempre para mí es conmovedor estar en Perú, porque es uno de los pocos países en el mundo donde se siente el vínculo fuerte entre el pasado y el presente. Hay pocos países que expresan de tal manera, no solamente por la cantidad de museos que hay en Perú, pero también en cada rato, en cada momento en la vida se siente esta presencia fuertísima del pasado. Y creo que es una riqueza. Y Perú para mí es un ejemplo de un éxito en la reunión de fuerzas antiguas y de esperanzas modernas. Por eso estoy muy contento de estar aquí. Es la segunda vez que estoy en Perú. La primera vez vine hace 40 años, hace mucho tiempo. Yo estaba en aquel tiempo en México y un muchacho me invitó a venir a visitar el Perú. Encontré el Perú y el Perú de esta época no tiene nada que ver con el Perú moderno. Era todavía un país muy colonial, con una vida muy lenta. Y llegando ayer en Lima, encontré una especie de Nueva York, una ciudad muy moderna, edificios altos, una circulación tremenda de carros, todo lo que yo no había conocido. Mi memoria era una memoria muy pintoresca. Yo me acuerdo haber tomado el tren que iba subiendo la serranía hasta Ayacucho, creo, Huancayo. Y de ahí tomar un camión de pasajeros para llegar hasta el Cusco. Y en aquel tiempo no se iba al Machu Picchu. La gente sabía que existía, pero no había solamente brechas para llegar. Era muy difícil. Así no se fue a visitar a este sitio mayor de la cultura humana. Y esta vez, gracias a la Feria del Libro, gracias a José Carlos Alvarín, voy a ver este lugar tan importante. Soy muy feliz. Y gracias de haber dicho estas palabras muy amables y muy
muy hospitalarios en cuanto a mí. Muchas gracias y espero sus preguntas. Agradecemos al señor Leclesio y pasamos a las preguntas. ¿Sí? Señor Leclesio, Enrique Planos del Diario El Comercio. Estamos muy contentos de tenerlo aquí, no solo por la calidad de usted como escritor, sino por quienes lo hemos leído, su condición de hombre sabio. Ha hablado de Arguedas y ha hablado de esa posibilidad de ver el Perú a través de los ojos de Arguedas. Quería si podía profundizar en eso porque tanto la obra de Arguedas como la suya, el paisaje es una presencia importantísima, no solo por la descripción, sino porque ambos autores han humanizado el paisaje. O sea, el paisaje se convierte no solo en un personaje, sino en una presencia emocional en las novelas. No sé si podría un poco profundizar en esa sintonía, en esa comunión que tiene con Arguedas en ese aspecto. Sí, para mí es agradable hablar de Arguedas. Yo creo que es uno de los pocos autores, quizás con la excepción de Faulkner, o en Francia la excepción de Junot, es uno de los pocos autores que ha considerado la naturaleza no como un lujo, pero como una parte esencial de la vida. El hombre es parte de la naturaleza y no es el contrario. Así que en la obra de Arguedas se siente muy bien que las sierras y los ríos profundos son actores de sus historias y toman una parte importante en el cuento. El cuento está construido sobre el equilibrio entre los seres humanos y el medio ambiente. Y por eso yo creo que también me cayó muy bien la obra de Arguedas, porque yo soy convencido de que la literatura no es solamente la expresión humana. El ser humano tiene que tratar de ser el eco del mundo entero, y el mundo entero es por gran parte un mundo humano, pero por una parte importante también es un mundo natural donde los elementos, el color del cielo, la fuerza del viento, el rumor de los ríos, o aquí la lluvia muy fina, son, yo creo, elementos capitales en la construcción de la mitología y de la invención, de la creatividad de los seres humanos. Señor Pedro Escribano, del Diario de la República. Su obra sigue, tiene esa contemplación del paisaje, pero en ese paisaje transita la humanidad, transita los hombres. Usted es un hombre inmigrante. Y en estos tiempos, en verdad violentos, la inmigración le despierta algún temor. Este mundo está un poco rechazando a los hombres inmigrantes como está ocurriendo en Europa. Sí, eso es un tema moral. No sé si tengo autorización de contestar a este. Pero regresando a Arguedas, yo estuve leyendo otra vez Los ríos profundos, y Arguedas menciona el movimiento de las poblaciones, la errancia de los humanos, como un tema importante de su imaginación. Y creo que lo que expresa Arguedas, sí, es algo que también me concierne muchísimo, es la idea de que hay dos elementos contradictorios en la sociedad. Es el patriotismo, que es un elemento positivo, amar a su patria, amar a su tierra, como Arguedas lo demuestra en su obra, es algo capital. Y por otra parte, el nacionalismo, que puede ser peligroso, porque el nacionalismo es cerrar las fronteras
y empezar a creer que las categorías humanas existen, que hay personas que realmente merecen una tierra y otras que no merecen la tierra. Y yo creo que estamos viviendo una crisis muy importante ahora en el mundo, porque estos dos sentimientos opuestos están encontrándose a cada momento. El patriotismo, amar al lugar donde uno se nació, se crió, el lugar donde vivió su familia y a veces donde están las tumbas de sus antepasados, y el lugar que uno escoge para vivir mejor. Y a veces esos dos lugares no coinciden, y eso es la dificultad del sufrimiento. Y creo que la respuesta de los estados a veces se base sobre el nacionalismo más que sobre el patriotismo. Porque si uno comparte el patriotismo, desde luego podría abrir las puertas a los inmigrantes, porque los inmigrantes vienen con su riqueza interior, sus experiencias, sus historias, y podrían enriquecer al país donde lleguen. Y el nacionalismo descuida a este sentimiento, piensa que hay que oponer una resistencia, construir murallas, impedir el movimiento natural de los seres humanos. Yo me nací en una época en que las fronteras no eran cerradas, porque era la época colonial. En aquella época colonial, especialmente en Inglaterra, en Francia, la gente que pertenecía al gran imperio podía viajar libremente de África a Francia, de África a Inglaterra. Ahora no. ¿Qué ha cambiado? Lo que cambió es la dificultad económica y esta especie de desconfianza en el ser humano. Así, no voy a hacer elogio de la colonia, pero me acuerdo que en tiempo de la colonia era mucho más fácil viajar para los moradores de territorios muy diferentes. Las fronteras no eran impermeables como lo están ahora. Y otra observación es que las fronteras son impermeables para los que no tienen dinero, porque los que pertenecen a las culturas dominantes siempre pueden viajar, pueden tener las visas y todos los medios para viajar. Así que es una gran injusticia, y tiene usted razón, es el problema mayor de nuestra época. El señor de discreción, Ernesto Carlín, del diario El Peruano. Dos preguntas. Una, usted estaba mencionando bastante Arguedas y sé que tiene intención de recorrer la ruta donde él ha escrito. Quería saber, la literatura peruana se conoce fuera más que nada por Vargas Llosa. ¿Usted cree que Arguedas mereció tener más repercusión en el extranjero? Y la otra pregunta, atada con lo que estaba diciendo sobre el patriotismo, ¿usted dónde se siente más cercano? ¿De Isla Mauricio, donde es su familia, de Francia o de algún sitio donde haya vivido? Para Arguedas no vale hacer la comparación entre Arguedas y Vargas Llosa, son escritores totalmente diferentes. Y yo tengo mucho gusto de leer la obra de Vargas Llosa. Es una obra inventiva, es una obra abierta, llena de humor y de energía. Así, para mí es una obra mayor de nuestra época. Y creo que el jurado del premio Nobel, que muchas veces se equivoca, en este caso no se equivoca. Pero Arguedas para mí me interesa más de manera interna, de manera íntima. Quizás porque lo que expresa Arguedas es algo que a mí
siempre me ha parecido más urgente, desde el reconocimiento en el mundo entero del valor y de la profundidad de la cultura indígena de América. Porque ahora parece evidente, pero yo me acuerdo muy bien de la primera vez que vine en México. La gente decía, México es muy bien, no hay un problema en México, es que tenemos indígenas. Ese es el problema de México. Pero, ¿cómo poder decir algo así? Es terrible. Así para mí, Acuellas fue uno de los escritores que reveló, hizo el mundo descubrir el valor, la profundidad, la grandeza del pasado indígena de América. Ahora bien, yo sé que este pasado tenía muchas fallas. La sociedad indígena no era perfecta por nada, era una sociedad de cierta manera muy excesiva, con mucha tiranía, pero esta sociedad no tuvo la oportunidad de evolucionar hasta la modernidad. Es una sociedad que fue quebrada, que fue acabada de manera violenta. Y Arguedas nos da la ilusión de percibir lo que hubiera podido ser esta sociedad. Por eso Arguedas me atrae. La otra parte de su ¿A dónde se siente más cercano? ¿A Islas Mauricio? ¿A Francia? ¿A dónde se siente? ¿Cuál es su patria? Bueno, hay un vínculo entre mi parte mauriciana, mi identidad mauriciana y la peruana. Es que somos criollos. Criollos, la criollidad, ¿no? Los criollos son muy importantes en la historia del mundo, porque expresan esta mezcla de valores, de culturas, de la esperanza en una nueva forma de humanidad. Por eso, esta parte para mí es muy importante. A pesar de que los criollos de Isla Mauricio son una minoría totalmente menor, ¿no? Se trata de 1 millón de personas en la población humana, son muy pocos. Pero en esta pequeña isla han sido capaces de reconciliar los extremos. En Isla Mauricio hay musulmanes, cristianos, hindúes, chinos, y todos viven juntos muy bien y pueden aceptar los demás. Así es un buen ejemplo de cordialidad, de intercambio de cultura. Y Perú es también un buen ejemplo de esta interculturalidad. En la conferencia que voy a dar, habló de la categorización de Amartya Sen, el economista Amartya Sen, que clasificaba las naciones no sobre sus poderes económicos, pero a partir de su capacidad para compartir valores, especialmente valores sociales. Y esta clasificación podía muy bien encontrar la situación de Perú con la mezcla de culturas, mezcla de valores, de historias, mezcla de creatividad cultural, artística. Es un buen ejemplo de esta manifestación suprema de la cultura, que es intercambiar las culturas. Buenos días, soy Gonzalo Pajares de Semana Económica y el portal La Muna. Nos hablan de la tradición francesa, de escritores importantes, de 15 premios Nobel, pero también nos recuerda a escritores intelectuales que opinaban sobre el devenir del mundo y eran muy, muy influentes. En ese sentido, cuál es la función de un escritor
en este mundo convulsionado donde precisamente esta armonía, esta interculturalidad, esta libre convivencia parece cada vez menos posible. ¿Cuál es, si hay una misión más allá de la literatura en el escritor de nuestros días? Bueno, evidentemente la literatura es una manifestación de la tolerancia y de la interculturalidad, porque los escritores escriben en un idioma, pero son traducidos y sus obras son difundidas a través del mundo. La meta de un escritor no es de escribir para una tribu o para una familia, es escribir para toda la gente del mundo. Así que gracias a los traductores, el mensaje, la obra, la invención de un escritor puede ser leída en todos los países del mundo, en todos los idiomas. La dificultad viene de que el mundo está dividido entre 6 o 7 idiomas. Los idiomas que son los idiomas mayores, así se llama, que son en realidad los idiomas proveniendo de las colonias: italiano, español, portugués, francés, inglés, holandés y un poco japonés. Y ese es el problema. Se necesitaría la educación en diferentes idiomas, y no sé si existe la escolaridad biotrilingüe en Perú. En Bolivia sí existe, y eso yo creo que es una manera de insistir sobre la posibilidad de que la literatura sea leída en varios idiomas. Pero no es fácil escribir en urdu, no es fácil escribir en quechua, aymara, porque hay pocos editoriales en estos idiomas. Pero gracias a los traductores sí podemos encontrar los textos. Creo que la literatura es un buen ejemplo de las buenas relaciones entre los seres humanos, y es el contraveneno contra la violencia, el radicalismo, la absurdidad de los radicalistas. Buenos días, soy Sandra Guaringa de la Universidad Católica. Bueno, quería preguntar una opinión personal. ¿Qué opina usted de los escritores como Philip Roth o como Alice Munro, que son escritores que se han retirado de escribir, ¿no? ¿Usted piensa que la literatura es como un trabajo, digamos, convencional, del cual uno toma vacaciones o se jubila? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Yo tengo la edad de ser jubilado, pero no quiero jubilarme. No, para mí escribir no es un oficio, es algo otro. Y tengo la buena suerte de poder sobrevivir más o menos con mis escritos, pero es muy difícil. Los escritores viven tiempos difíciles y creo que van a ser más y más difíciles en los años futuros. Y bueno, no sé por qué hay unos que dejan de escribir. No sé. A mí me gustó mucho, no a Philip Roth, pero a Henry Roth. No sé si usted conoce a Henry Roth. Escribió en los años 50, escribió una novela que fue un bestseller mundial, que se llamaba Call It Sleep, que se llama El sueño, llaman eso el sueño, Call It Sleep. Esta novela contaba la historia de un joven judío llegando a Nueva York que hablaba el yiddish, el que se encontraba con la población que hablaba el slang de Nueva York. Es una muy bella novela. Y como él era judío y comunista, lo pusieron en cárcel, fue encarcelado en el tiempo de Eterhur, y se quedó como 5 años en una cárcel. Y cuando salió de la cárcel, dijo, no voy a escribir más, dejó de escribir, se volvió criador de patos. Y después era ingeniero, como era buen matemático, fue aceptado como ingeniero para los tranvías de Nueva York. Y dio cursos también en colegios, cursos de matemáticas.
Y por fin, él vivía con su esposa era de la gente, de la aristocracia norteamericana que llegó con el Mayflower. Y ella, ¿cómo se dice en francés? Faisait bouillir la marmite. Ella proveía alimentos a la pareja, dando cursos de piano. Ellos vivían en un trailer con un gran piano que ocupaba casi todo el trailer. Y por fin se murió su esposa y él se volvió a escribir a los 80 años y escribió 3 novelas. Así que es el caso típico de un escritor que no se jubiló y escribió hasta su muerte. 3 novelas muy buenas. Pero usted dejó de escribir, por ejemplo, en la temporada de la Guerra de Vietnam, que la vivió más o menos de cerca. Si no era por eso, es que padeció una crisis interior muy fuerte y después de vivir un tiempo en México me fui a vivir en la selva en Panamá. Hay pocas comodidades para escribir en la selva. El papel se remoja y el lápiz no funciona. No hablando de computer porque no existía en aquel tiempo, que las hormigas hubieran comido anteriormente. Así dejé de escribir como 2-3 años, pero era más bien una crisis interior. No era debido a la guerra de Vietnam. Sí, señor Leclesio, buenos días, bienvenido a Perú. Jaime Cabrera de la web Lee por Gusto. Cuando a usted se le ha preguntado sobre autores o algunas lecturas importantes, usted ha mencionado a Joseph Conrad, Stevenson, Guardián entre Centeno de Salinger. Me da mucha curiosidad saber sobre esas lecturas que para usted han sido muy importantes, que de alguna forma también lo han empujado a escribir, ¿no? ¿Podría comentarnos sobre eso? ¿Usted podría reformular la pregunta? Sí, en resumen es qué lecturas o qué libros han sido para usted importantes como escritor, como lector, y que, bueno, de alguna forma ya lo he mencionado antes, decía cuando habla de Conrad, de Stevenson o de Salinger. Sí, para mí el mayor escritor que yo he leído era Jerome David Salinger, que escribió Catcher in the Rye. Yo he leído este libro cuando yo tenía unos 18 o 19 años y me conmovió muchísimo. Y traté después de escribir como él. Y por eso mi primera novela era una novela muy inspirada por Jerome David Salinger. Y después he leído muchísimos libros, especialmente cuando yo era para mi servicio militar, yo era encargado de arreglar la biblioteca del Instituto Francés de América Latina. Y en lugar de hacerlo, yo leía los libros, leí cantidad de libros, especialmente los libros de la área latinoamericana, y especialmente los cronistas de América, los cronistas españoles, como Bernardino de Sahagún y no Guadalajara, pero los cronistas como Garcilaso de la Vega. Y recibí mucha influencia de esta lectura, hasta que a veces yo estoy copiando frases de los cronistas, utilizando sus maneras de expresarse. Y son más bien, yo creo, los detalles de los escritores que me atraen, sus maneras de escribir, sus expresiones, sus idiotismos que me atraen. Tal manera de escribir que pertenece a Joseph Conrad, otra a Jerome David Salinger, otras a Rulfo, otras a Garcilaso de la Vega. Es un compendio, es una mezcla de influencias. Porque creo mucho en la contaminación de las épocas. Yo creo que hay una literatura clásica, una literatura del barroco, del moderno. Creo que es un intercambio entre estas épocas, porque
los escritores de la Edad Media pensaban que escribían una obra moderna. Siempre hay que acordar de eso. Hola, buenos días, señor Lucrecio. Fernando Jimeno de la agencia F de España. Usted que ahora va a poder viajar por el interior del país, va a poder comparar el país que se encontró hace 40 años con el actual. Y en ese sentido, y hablando como usted comentaba a la hora de Arguedas y su sentido de raíces culturales, esa mistura entre el indigenismo y la sociedad moderna, espera que ahora cuando viaje por el interior del país encuentre un país con más identidad hacia su cultura indígena que hace 40 años? No sé, hasta ahora no puedo contestar. Contestaré dentro de 10 días, porque hasta ahora no sé. De que me acuerdo muy bien es que hace 40 años la estructura de Perú correspondía muy bien a lo que los antropólogos definen como una estructura vertical, de la costa hasta la cumbre de las sierras. Así que cada rebanada de cultura tiene una comunicación vertical. No sé si sigue así. Lo que podría haber cambiado es que ahora la gente viaja mucho mejor y las comunicaciones son más rápidas. Y por el internet también. Me imagino que en la sierra, en los Andes, es posible recibir correo electrónico. Sí. Y así que la comunicación en general, ese es el gran cambio de nuestra época, esta comunicación. Es algo bueno, es algo muy bueno. Buenos días y bienvenido. Perdón, desde la agencia Reuters. Dos preguntas, una que probablemente se la formulen a cada rato, pero es bueno refrescarla. Un sobreviviente de guerra, ¿cuál es su apreciación en los momentos? Se ha tocado tangencialmente hasta ahora la situación de refugiados, la migración, todo eso. Por eso creo que de cierta manera usted lo ha vivido en carne propia y creo que eso es un referente en su literatura. Pero a manera de reflexión, las guerras en este momento parece ser algo, no sé si digamos una crisis extrema o hacia dónde va, pero cuál sería un poco la reflexión de lo que está ocurriendo. Y la segunda cosa, y puedo estar equivocado, me puede corregir, en algunas entrevistas mencionaba el hecho que como escritor no le interesa tanto las respuestas que pueda dar como un referente, sino más bien el planteo de las contradicciones, de las dudas del escritor. Inclusive referente a Camus y a ganar el premio Nobel, usted mencionó el hecho de que en el discurso de él, esa debilidad, entre comillas, de plantear que no tenía una clara idea de lo que estaba pasando en Argelia en aquel momento, era justamente lo que más lo motivó. ¿Sigue pensando en eso? ¿Cuál es su planteamiento respecto a eso? Sí, en cuanto a la guerra, es evidente que vivimos tiempos muy difíciles. Y Francia padeció muchísimo de esto hace poco tiempo. Y, no sé qué es la causa de todo esto. Hay diferentes ideas sobre esto, no tengo una idea fija sobre esto. Yo he vivido el periodo colonial, y el periodo colonial no era un tiempo fácil, porque la colonización fue una violencia. Y me acuerdo muy bien haber ido en África británica, porque mi padre era británico, no era francés. Lo visité en África, en Nigeria. Y la primera vista que he tenido llegando en África fue una columna de prisioneros caminando a lo largo de las carreteras encadenados y estaban caminando bajo el cuidado de un oficial británico e iban a construir la alberca, la piscina del district officer, el oficial del distrito. Es una vista terrible para mí ver seres humanos encadenados
caminando bajo el sol para hacer un trabajo que era probablemente un castigo, pero que era una forma muy brutal de la comunicación. Y yo creo que esta memoria me hace pensar que los tiempos que vivimos hoy son, de cierta manera, la consecuencia de esta violencia. Y hablando aquí en Perú, se sabe, ¿no?, que la colonia ha sido muy dura, muy terrible, ¿no? Así que hay consecuencias, y las consecuencias duran mucho más que una generación, son consecuencias que se encuentran de generación a generación. Y la inigualdad, la pobreza y la injusticia son de cierta manera vinculadas a esta época colonial en el mundo entero, aparte del mundo europeo y de América del Norte. Pero aún hay, en América del Norte, hay una población que padece mucho, la población negra, ¿no?, de Estados Unidos. Es una situación difícil. Si uno va a visitar los estados del sur de la Federación Norteamericana, usted ve a los descendientes de esclavos, son todavía en una situación muy, muy fea, muy difícil. Así que si el país más rico del mundo es un país injusto, ¿qué puede ser de los demás? Y en Francia también hay guetos, hay poblaciones que son mantenidas aparte del desarrollo general, y hay que remediar a eso. Eso sería un primer paso hacia una forma de paz. Y la injusticia es una de las causas de las guerras. Las guerras no nacen así como las ranas cuando llueven, ¿no? Las guerras tienen orígenes y motivos. Así que tengo una opinión muy reservada sobre las acciones actuales de los gobiernos en cuanto a controlar la violencia. La policía, el ejército son necesarios, pero no son el remedio, son nada más una etiología, una manera de retardar o de tratar la enfermedad, pero no de curarla. Tenemos que curarla. Es nuestra generación y la generación de nuestros hijos que van a tener que resolver el problema. No es el único problema, hay muchos problemas, pero este es un problema mayor. Y que la última parte sobre una especie de ironía o de consideración un poco escéptica sobre la filosofía, es lo que usted está diciendo. Sí, está retomando algunas declaraciones que en algún momento, no sé si hace mucho tiempo, pero planteaba que más que nada la labor del escritor no era dar respuestas, sino plantear las contradicciones. Sí, es en el mundo moderno, en el mundo de hoy, en el mundo digitalizado, mantiene eso porque, y lo pongo en relación a básicamente a una especie de querer ignorar a través de toda esta sociedad del espectáculo, de las reales prioridades de la sociedad. Sí, el papel del escritor esto no es de dar respuestas, es más bien de dar dolores de cabeza. ¿Qué tal, señor Perú 21? Quisiera comentar un poco que aquí hay una gran cantidad de escritores independientes que publican con sus propias editoriales o editoriales nuevas, ¿no? Quisiera saber cómo es un poco esto en Francia, si es que existe el apoyo de editoriales grandes a nuevos escritores, o es que también se repite un poco el fenómeno de que no tienen mucha cobertura o el apoyo de estas grandes editoriales. No sé ya contestar a esto. Sí, usted está hablando de la situación, ¿no?, del escritor
de los artistas Los jóvenes, sí. y de la juventud. La juventud, todos los jóvenes no son escritores. Hay jóvenes que son bien preparados, pero los artistas no tienen preparación para contestar a las demandas de la sociedad. Son más bien como los ecoes de los problemas y no manifiesten soluciones, no tienen soluciones a los problemas mayores de la sociedad moderna, porque son más bien como tambores, ¿no? Resuenan, pero el tambor no es el más importante en el desfile, es más el ritmo. Señor Leclesio, en esta misma sala, el Nobel José Saramago, poco tiempo después de haber ganado el premio, dijo de que una de las cosas que más le molestaba del premio era cómo la prensa lo citaba descontextualizadamente, o sea, quitando una frase fuera de contexto y le cambiaban todo lo que él quería decir. ¿Cómo lleva usted este problema de que diga algo y la prensa a veces lo transforma? Pero yo encontré a Saramago, es un señor que tenía mucho humor, sentido de humor muy fuerte. Y no soy en la situación que yo podía quejarme de ser demasiado interrogado por la prensa. Al contrario, yo soy muy afuera del sistema, es muy escaso. La última conferencia de prensa que di era en Puerto Rico hace casi un año y antes en San Mauricio hace 2 años. Así que no voy a menudo a encontrar la prensa y no creo que mis oraciones sean deformadas, creo que más bien son ignoradas. que es bien, ¿verdad? Gracias.